Preparados, estamos felices y yo le voy a decir dónde es. Prepare su naricita. Sí, ya la estoy preparando. Ojalá a través de la televisión pudieran percibir los aromas y sobre todo un aroma que yo sé que a muchísimos nos encanta y es el aroma del café. Además porque es un aroma universal, se identifica en cualquier parte del planeta. Yo creo que inclusive ni tanto como el chocolate. El chocolate sí uno lo percibe el olor, pero es que el del café es una cosa... Es que el café es un poquito más complejo que el chocolate. Son dos aromas exquisitos los dos. Ni modo de decir cuál de ellos es mejor. ¿Sabe qué pienso yo? Que el chocolate lo asocio como más con la familia, con la niñez. En cambio, el café es como otra categoría, es como un placer, como algo más elevado, más de adultos, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque es que de niños casi no nos dejaban tomar café. No estaba prohibido porque no dormíamos. Eso está cambiando. Pero Juan, yo creo que todas las sociedades tienen como una bebida distintiva. Si uno habla de Inglaterra, lo primero que se le viene a la cabeza es la famosa hora del té, las 5 de la tarde. Té traído de la India, claro. En el desierto, si uno llega, en vez de darle algo helado, que por razones obvias no lo vas a encontrar, lo que le dan es té, para hidratarlo. Bueno, los escoceses sí, pues whisky, pues claro. Pero yo creo que de resto el café, ¿cierto? Sí, realmente. Y hay una cosa que no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad, y es que esos territorios de los que tú hablas estaban muy bien diferenciados, pero en los últimos años ha venido ocurriendo una cosa muy interesante. El café le ha ido ganando espacio a los territorios donde el té ha sido el rey. El té más tímidamente ha venido entrando en Occidente y en nuestra cultura. Pero hoy tenemos a los chinos, por ejemplo, a los indios que han tomado mucho café, mucho té durante pues toda su historia consumiendo cafecito. Y hay una cosa bien interesante, que cada sociedad tiene una forma de preparar su café y de tener un sabor del café. Me han dicho, yo no conozco a Cuba, pero me han dicho que en Cuba uno pide un tinto y le cuento que eso es una tinta para pintar costales. Exactamente, como para teñir ataúdes. Le llaman el tinto prieto, café prieto. Sí, extremadamente amargo. Uy, amargo y espeso, ¿no? Así es. Con posibilidad de que te dé... Sí, de que quede uno como en shock. Taquicardia. Sí. ¿A usted le gusta así? No. A mí me encanta el que usted hace. Bueno, me place que te guste. El café... Pero además ellos lo sirven es muy pequeñito, ¿no? Claro, porque como es tan concentrado parece un espresso, pero realmente no es espresso. Entonces por eso hay que tomarlo en dosis pequeñas, claro que sí. A eso iba, porque muchas personas aman el café, y yo sé que este no es un programa de salud, pero ¿cuánto es como lo máximo que debería tomar una persona para que no esté, digamos, intoxicada o llena de cafeína, ¿cierto? Porque sí, esa es una pregunta bien interesante. En general se ha ido desmitificando, al fin se ha ido desmitificando de que el café es una mala bebida, es todo lo contrario. Entonces, hoy se acepta que 3 o 4 tazas de café son normalmente para el común de las personas una dosis muy, pero muy sana. A partir de ahí, algunas personas podrían empezar a tener algunas dificultades, pero hay personas tan adictas al café y que les hace tanta falta como motor de su sistema nervioso central que se toman 30 y 40 tazas sin ningún problema. Y como dice un amigo mío, que lo desvele el café, pero el que queda en la olla. Así. Se queda mire, que yo recuerde, Honoré de Balzac, creo que le tenían que hacer 3, 4 ollas de café cuando él se sentaba a escribir. Dice él que cuando escribió la famosa Comedia Humana, que es uno de los libros más, extensos. Sí, se tragaba 2 ollas de café en una noche. Edgar Allan Poe era otro que tenía que ser con café o si no, no podía trabajar. Y existe el mito de que si me tomo un café por la noche, entonces no me puedo dormir. Pero hay gente que me dice a mí, no, si yo no me tomo el café, no me puedo dormir. Claro. ¿Es más psicológico eso? Yo creo que de pronto es medio jocoso cuando dicen que lo desvela el que está en la cafetera, el que quedó en la olla. Pero realmente hoy sabemos que el café tiene pues un efecto psicoactivo y que genera adicción. De eso pues sí no cabe duda. Es una adicción sana.
dicen que sí, que hay personas que sí. Por ejemplo, yo siempre digo, tomo café, luego existo. Porque hasta que no me tome una tacita de café en la mañana, como que no despierto. Pero hay personas que dicen, ay, pero es que están diciendo, no sé si esos son puros mitos, que el café, si no tomas, si no consumes café, entonces estás adicto, entonces no vas a funcionar y que después el café te deprime. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué estudios han hecho? No sé. Hay muchos mitos, realmente. Esos mitos tienen años de estar haciendo carrera e historia, y detrás hay unos intereses comerciales de algunas empresas que en el pasado patrocinaron algunas investigaciones y fueron un poco amañadas. Realmente, pues no debemos citar nombres, pero hoy se sabe que el café tenía sus enemigos comerciales. Pero con la llegada y la expansión del Internet a todos los rincones de este planeta, no fue posible atajar eso más. Y hoy se sabe que realmente el café tiene unos grandes beneficios para la salud, en algunos temas demasiado concretos. Perdón, tengo entendido que inclusive previene infartos. Claro, es un tónico cardíaco tremendo. Es un tónico cardíaco, ya hay muchas investigaciones médicas, científicas, publicadas en journals científicos y en los mejores journals científicos. ¿Porque activa el corazón? ¿Acelera un poquitico el corazón? Yo he llegado a pensar el porqué y el porqué que yo encuentro, porque realmente yo no he leído los reportes de primera mano, sino que he leído pues unas buenas fuentes de información, pero no dicen el porqué. Yo considero que es por el alto contenido de potasio que tiene la bebida como tal, El árbol, no hemos hablado acá del árbol, nos escuchan en muchas partes de este país y productores de café. Enseguida les voy a hablar de un productor que está en el Quindío. Así es, por acá nos están saludando desde Montenegro. Me gustaría saber la influencia de altura sobre el nivel del mar en la calidad del café. Don Néstor García Vallejo, gracias por escribir. Néstor García Vallejo, Néstor, un saludo muy especial para ti y para todos tus cafeteros allá en Montenegro, Quindío, y por supuesto pues para todos los televidentes que hoy nos ven y nos escuchan. Aquí tengo tu cafecito, Néstor, cafecito que nos enviaste y que quieres que quede en manos de Néstor Armando y de Tatiana, que son pues realmente unos enamorados del café y que en todos sus programas tienen que estar haciendo cafecito. Yo llegué cuando este cafecito ya estaba montado y entonces hoy no vamos a poderlo degustar, pero ellos que todos los días están Néstor acá, va a conseguir el molino, ¿cierto? y si no consiguen el molino, yo les voy a dar una recetica que también la pueden utilizar en casa. Las amas de casa, cualquier persona hoy por hoy tiene muy fácil una licuadorcita, y con esas cuchillas de la licuadora perfectamente podemos conseguir una granulometría en función del tiempo. Mientras más tiempo lo deje, entonces más fino se va poliendo la molienda. Entonces yo voy tanteando al principio, pero con seguridad que en 1 o 2 días de estar moliendo 2, 3, 4 veces ya tienen cogido el tiro de cuál es la molienda que ustedes prefieren. ¿A más fino, más espeso? A más fino hay más extracción de los sólidos, ¿cierto?, que tiene el café, entonces pues la bebida es bastante más compleja, ¿cierto? Por ejemplo, los expresos que se hacen pues en esta máquina expresadora que le ponen un portafiltro, es una de las bebidas que digamos tiene más sólidos solubles ahí porque la molienda es demasiado fina. Por esa razón, el tiempo de contacto con el agua tiene que ser tan corto, que es entre 15 y 20 segundos solamente, porque si fuera más, extraería demasiado y quedaría como la tinta cubana. Pero no nos apartemos del saludo de Néstor y de la pregunta de Néstor. Entonces, Néstor, estoy cumpliendo con tu mensaje, entregando el cafecito, y yo quiero que ¿Cómo se llama? María Candela. María Candela. Hermoso. Tiene un nombre muy bonito, un muy buen diseño, y lo más importante es que Néstor ha entendido que el empaque hoy juega un papel preponderante en la elección del consumidor. Y es un asunto de segundos en el supermercado donde él hace selección. Entra por los ojos. Entra por los ojos. Y ese azul está perfecto. Pero yo les tengo una sorpresa a ustedes. Es que mi relación con Néstor nace del primer programa con ustedes. Ah, sí. ¿En serio? Pero claro, y hemos estado hablando durante todo este mes. He recibido unos regalos de Néstor muy, muy bonitos en el tema de la tostión. Me ha mandado unos documentos muy importantes y yo he podido apreciar y evaluar y catar su café que él está necesitando. Y él está preguntando,
el café en función de la altura. Exactamente, De la altura. en función de la altura. Entonces esa es una pregunta bien importante, Néstor, ¿por qué razón? Hace unos años, y todos lo recordamos, especialmente tú, Néstor Armando, que has sido un hombre de mucho mundo y muchos kilómetros, de muchas millas, las tierras frías no eran apreciadas en el tema del café y escasamente se hablaba de ellas, pero hoy uno ve a Nariño con tierras muy frías que han logrado posicionar sus cafés muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Hace unos 20 años los catadores de café eran unos sabuesos, solamente estaban preparados para catar el cafecito y decir si salía del país o no salía. Entonces decían, taza limpia, sale, esta taza tiene problemas, no sale. Después de que aparecen los catadores con la denominación Q-Grader, ese tipo de catadores fueron entrenados para encontrar virtudes y atributos en el café y empezaron a explorar otro tipo de cosas y aparecieron pues realmente que los cafés de zonas frías tienen una acidez que es muy apreciada por los catadores en el mundo entero. Ese es uno de los aspectos más importantes, pero el otro aspecto bien importante y que tiene que ver con la salud, Tatiana, es que después de la cafeína hay un ácido que se llama el ácido clorogénico que es una perla en el café. Realmente no es uno como tal, es una familia de ácidos y todos se conocen como ácido clorogénico. Y ojo a lo que pasa en las alturas. En los cafés de las zonas de 1800 hacia arriba hay muchísimo más ácido clorogénico que en las cafés de zonas medias y bajas. ¿Y saben por qué? Es un tema que tiene que ver con la oxidación y con la salud. Las plantas en esas alturas y a esos fríos sufren un estrés de frío y sufren un estrés por los rayos ultravioleta porque están más cerca, obviamente, del sol. Producen ese estrés y la planta en defensa produce los ácidos clorogénicos y esos ácidos clorogénicos hoy se sabe que tienen una gran contribución, especialmente cuando hacen sinergia con la cafeína. Todavía no está muy claro cómo es ese clorogénicos. Exactamente. Voy a investigar. ¿Y por qué lo tienen? Porque las plantas en defensa del frío y en defensa de la altura y de los rayos del sol producen mucho más ácido clorogénico y por esa razón estas bebidas de las tierras frías son tan apreciadas hoy por hoy. Qué bien, me gusta mucho que aprendamos de eso. Y otra cosa que tenía que ver con la salud, es que aquí como estoy saludando a la gente, yo Claro que no se que me vaya a sí. olvidar, pero bueno, saludamos primero a las personas mientras me voy acordando. Gilma, saludo a los tres, gracias por tan buen programa. Había un televidente que siempre me escribía, don Rubén Villada, que nos decía dónde podemos conseguir café de buena calidad y no muy costoso. Él nos había pedido este programa, gracias por esa recomendación y nos dice que gracias por aceptar la sugerencia de él. Él nos escribe desde El Carmen de Viboral. Eso, yo creo que esa recomendación puede ser al final, ¿cierto? Claro ¿Qué que sí. recomendaciones de café vamos a tener? Bueno, mientras me voy acordando, don Néstor, que estoy tratando de acordarme algo que le tenía que preguntar a Juan, podemos hacer la recapitulación de lo que aprendimos, porque yo sé que muchas personas que nos están viendo dicen, bueno, este es el segundo programa, pero entonces, ¿qué fue lo que aprendieron? Algo que nos quedó muy claro es que el agua no se debe dejar hervir. No debe llegar al punto de ebullición. Y A si lo llega- sumo 94 grados. Exactamente, qué buenos alumnos. Y si llega por algún motivo, entonces dejarla reposar un poco para que baje a 95, 94, hasta 90 grados. Excelente, ¿Qué eso más? es de oro esa regla. Y para degustar, porque es que lo más rico del café no es solamente saber y conocer la teoría y todas esas cosas para los productores muy importantes, pero para los que nos gusta tomar café, que yo estoy esperando el cafecito que Néstor Ya lo con voy a tanto servir. amor nos hizo Ya lo hace voy a ratico. servir. Entonces, el tema de las papilas gustativas. Nosotros tenemos una foto, por allá está Anita, que tiene una foto, ahí Ahí está. está. Entonces, ¿cómo vamos a apreciar el café a partir de la lengua de las papilas gustativas, Juan? Muy bien, muy bien. Ahí no sé si está muy clara la diferenciación entre los dos tonos de rojo, pero lo que sí está muy claro son los lugares. Ojo con el rojo que hay en la punta de la lengua. Sí, tenemos que empezar con ese cafecito porque si no, ya nosotros te nos veo. vamos a Tomo- herniar. tomo nos café, vamos a- luego existo. Pues, ve hablando, Juan. Y enseguida vamos a hablar de este par de cafés tan contrastantes y tan interesantes los dos. Gracias.
Gracias, Néstor. Entonces, ojo, con la punta de la lengua, Anita, si nos vuelves a regalar la foto, por favor. Ahí están las papilas del dulce, en su gran mayoría concentradas en la punta de la lengua. Muy bien. Al lado de la lengua, también adelante, distinguidas con ese color azul en la pantalla, entonces se localizan las papilas de lo salado. Voy a probar de una vez. Adelante. Gracias, Néstor. Dale vos también. Buen provecho. O sea que, en teoría, el café se debería degustar con la parte roja. El café se debería degustar con todas las partes. Con todas, bueno, voy a probar. Porque tiene dulce, porque tiene algo de sales también, porque tiene amargos. La cafeína es amarga y el ácido clorogénico, cuando se está tostando, entonces forma dos moléculas que son el ácido químico y el ácido cafeico, que también son muy amargos. Esos se sienten atrás en el centro de la lengua, allá están las papilas de lo amargo. Entonces uno normalmente cuando está catando el cafecito, ¿sí? Lo toma en una cuchara y casi que lo pulveriza, se vuelve un gas y se pasa por el tracto retronasal a conectar con el bulbo olfatorio, y ahí es donde aparecen esos recuerdos. Porque eso está en la parte límbica del cerebro, con los recuerdos. Está en la parte límbica. Sí. Qué bueno que buscáramos esa parte del bulbo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que al jalar y absorber ese café así fuertemente, pasa como por todos los lados de la... Y uno también puede hacer lo que estás haciendo, es decir, hacer como un enjuague y como pasarlo por todos los sitios donde están esas papilas. Juan, eso fue parte de lo que hablamos acá. ¿Solo los cafés especiales pueden ser apreciados así o cualquier café? Pues los cafés, digamos, comerciales, porque hay personas que ya están acostumbradas, que les gusta o que quieren empezar a desmontar y a empezar, como tú lo decías, esta es la tercera ola del café, ¿cierto? Estamos en la tercera ola del café, sí, la tercera ola del café. Realmente es algo muy interesante que queremos empezar a hablar con ustedes y que vamos a hablar en todos los programas donde estemos. Y eso es realmente, esa imagen que ven ahí, pues también es, digamos, una forma distinta de la percepción de dónde están las papilas del ácido, de lo salado y de lo dulce. Es más o menos lo mismo, no está en colores, pero está con los señaladores de las flechitas. Muy bien. Decíamos de la tercera ola, porque aquí nuestros televidentes podrán estar preguntándose qué es lo que hay acá. Se lo trajo de un laboratorio. Se lo trajo de un laboratorio. Entonces vamos a hablar un poquito de este tipo de bebida, que es una infusión en frío. Aquí tenemos una infusión en caliente y esta es una infusión en frío. Acá no hay nada de calor y esta bebidita, que miren apenas lo que llevamos preparado hasta el momento. Yo me adelanté un poco antes de que empezara este programa, mientras ustedes estaban trabajando en el programa anterior, y empecé a montar esto porque esto es muy lento. Enseguida vamos a hablar en la segunda parte del programa, vamos a ver en detalle esto. Así. Pero ¿cuánto se demora en, cómo se dice, decantar? Realmente la decantación es un término aceptable, ¿cierto? No es una destilación, porque en la destilación debe haber temperatura. Aquí no hay temperatura, aquí el agua está a temperatura ambiente. Entonces, perfectamente puede ser utilizado. ¿O cuánto puede tardarse en infundirse? ¿Es una infusión? Infundirse. Sí, es una infusión en frío. Aquí en este programa siempre aprendemos, y no solamente de café, siempre aprendemos de términos, en fin, qué rico todo esto. Nosotros saludamos a doña Diela Valencia, que nos está escribiendo. Un abrazo para usted, saludos para todo, Néstor, para que le encanta este maravilloso programa, y doña Margarita Inés, que nos dice que le encanta este tema, desde niña ha estado muy ligada, pues un familiar de mi mamá estuvo en la granja cafetera de Chinchiná. Yo estuve allí muy pequeña y mi mamá tiene muchas historias de allá. Él se llamaba Alberto Machado y su yerno también estuvo mucho tiempo en la investigación, y era Marcial Benavides. Así que ya saben por qué me gusta tanto este tema. Mil gracias, porque es que, Juan, nos habían pedido mucho este tema, ¿cierto? Que volvieras.
Bueno, pero es que esta dama está citando dos autoridades ¿Ah, del sí? café. Sí, Marcial Benavides, un gran investigador, especialmente en la broca del café. Trabajó en Cenicafé mucho tiempo y esta granja de la que está hablando ella, allá hay dos granjas importantes. Está Cenicafé, Claro. que es la NASA del café colombiano, donde más investigación se hace en el mundo. Allá trabajó el doctor Marcial Benavides, entomólogo especializado en el tema de la broca. Y Alberto Machado, Machadito, el doctor Machado, también otra autoridad, uno de los hombres que más investigación hizo en Colombia y fue profesor también de la Y Universidad que desarrollaron Qué todo bien. un programa cuando fueron pioneros aquí que no había, el famoso café liofilizado. Pero claro, Y me gustaría que hablaras ahorita de café liofilizado. Muy Dijiste bien. algo que me parece bien interesante y es que el café, y es lo que a veces la gente no entiende, que el café es una infusión. Estamos aprendiendo realmente. Una Estamos infusión. muy bien. Me gusta porque Néstor, como buen periodista, Pero- nunca pero- nos pero deja quieres- pasar Juan, una palabrita que claro. genere dudas en los televidentes. Perdóname, pero ¿quieres guardar un segundito porque vamos a ir a unos mensajes y Pausita venimos, para ¿sí? café. Ya tan Queda rápido. guardado. Esto se Cuando va uno está volando, Juan. contento y feliz, el tiempo se le va volando. Vamos a una pausa. Ya regresamos. Segundo bloque de nuestro programa, continuamos con este tema que nos apasiona a muchísimos, a Néstor, a mí. Pero por Néstor, favor. que es un aprendiz. Mejor dicho, Néstor, su café, todo el mundo me pregunta por el café de Néstor. A Juan también le estaban preguntando, Pero ¿cierto? claro que sí. Sí, Digo, claro. no, es que ese café de Está muy Néstor- bueno. Está bueno. Excelente. Todo el Pero no mundo lo me digas pregunta por él. educación. No, yo no lo digo por educación, realmente está bastante bueno el café y lo estoy disfrutando mucho. Luz Marina nos dice, bendito cafecito. Gracias. Así Estábamos hablando de la tercera ola del café. Quedaron en punta. Empezaste a hablar de la tercera hora y del Y liofilizado. del café liofilizado. Re- Y de la retoma infusión, de la porque no infusión. terminamos el tema de la infusión. Sencillamente, la infusión es una palabra que se utiliza para denotar cuando una material vegetal, cualquiera que sea, en este caso el café, tiene contacto con agua en ebullición, con agua hirviendo, y esa propiedad de la temperatura a 100, 102, 103 grados es capaz de extraer algunos de los componentes que tienen estas plantas, estos vegetales. Es decir, que A la eso planta se le llama- pasa sus propiedades a esa agua por la que se pasa. Exactamente. Ese es. Y ese es el término de la infusión. Hay infusión en caliente, el agua caliente entra en contacto con el café que está sólido y entonces se empieza a infundirlo y le empieza a extraer parte de los componentes que tiene. Y hay infusiones en frío, como esta que estamos haciendo acá, donde no hay temperatura y se tarda mucho más, porque entonces al no haber temperatura el proceso es muy natural y entonces pues esto se puede tardar unas 2 horas. Vamos a hablar de ella porque este es el corazón de la tercera ola del café. ¿Qué es la tercera ola del café? Hoy se habla de la tercera ola del café para distinguir un movimiento mundial que está caracterizado en muy buena medida porque hay mucha gente joven en ella que está impulsándolo. Pero que hay gente, no tiene nada que ver con los años ni con la edad de las Eso personas. le iba a decir, Porque hay porque es que gente ¿qué que es ser joven? mentalmente es muy joven, es una gente abierta al cambio y acepta cosas nuevas. Entonces, es un cambio muy violento pasar de un café caliente a un café frío y un café helado, pero hay gente que lo acepta. Hoy, estimados televidentes, amas de casa, amigos cafeteros, esta forma de preparar café en el mundo se está tomando las principales cafeterías de este planeta. Es increíble. Nosotros ya nos acostumbramos a pedir un té helado y están en todas las neveras y en todos los mostradores de los restaurantes hoy, pero no se había hablado de café helado. En 2016 las cafeterías estaban temerosas de incursionar en esto y pensaron que era una moda y que rápidamente iba a quedar, y no es una moda. Hay aparatos inclusive ya tan sencillos y tan simples como esto. Miren, les voy a mostrar la simpleza de este aparato. Esto es, aquí tiene una tapita, tiene 4 cuerpos y tiene un tanquecito que tiene una llavecita. Para graduar debe haber más o menos una gota por segundo, entre 1 y 2 gotas por segundo. Bueno, ese es un café gota a gota. Este es un café gota a gota, que en vez de ser caliente es frío. Se nos tarda 2 horas como para tomar acá, ahora vamos a degustarlo al final del programa, lo vamos a servir
generalmente se sirve en un vaso con una copa de hielo, lo que queda se puede guardar en una nevera por 8 días sin ningún problema, sin que se desnaturalice, y es la base de muchos cócteles de muchos bares. Pero la pregunta también va en este sentido. La temperatura, ¿cuáles propiedades del café resaltan? Y el frío, ¿cuáles propiedades del café resaltan? Es decir, ¿qué tanto afecta la temperatura o beneficia? ¿Qué tanto afecta el frío? Sabor. O el sabor, ese tipo de cosas. Es muy buena la pregunta. Básicamente, Porque el es que tema los tradicionales, es decir, los tomadores de café tradicionales a uno le dicen, ve este cafecito frío. No, espérate, No me vas a ver igual. No, dame el cafecito caliente. Claro, pero cuando yo tengo 43 grados en un verano en Europa y tengo un son canicular y estoy en la área, la gente no quiere tomar cafés calientes, ya no lo ha mostrado. Entonces las Juan, bebidas frías pero se van yo he afuera. escuchado que cuando uno tiene calor se debe tomar una bebida caliente, un café, tómese un café caliente. Y cuando tiene frío se puede comer un helado, helado. porque se nivelan las temperaturas y el efecto físico, entonces tiene una sensación realmente, Sí. y te quita la sed. Ok. Pero la gente realmente quiere, en un calor muy fuerte, si quiere calmar Quieren su sed, algo helado. lo mejor es que se tome algo caliente, pero todo el mundo pide algo frío, además que no todo el mundo conoce esto. Claro. Y entonces, Bueno, entonces, con relación a la temperatura, hay 3 cosas, 4, hablemos de 4 aspectos que tienen que ver con la extracción, ¿cierto?, del café a la taza. La primera de ellas, ojo, el tipo de molienda, ya lo hablamos, moliendas muy finas extraen más los componentes. 2, la temperatura. En esta maquinita de goteo no hay sino temperatura, agua caliente, pero esa agua caliente extrae muchísimo más que el agua fría. Entonces la temperatura es el segundo elemento. No es que extraiga unos componentes distintos, sino que extrae en O que mayor resalte unos o más que menor otros. cantidad. Exactamente. Y realmente sí resaltaría unos más que otros porque algunos componentes necesitan determinada temperatura y si el agua fría no los tiene, pues entonces aquí hay una bebida muy diferente. Pero es que, ¿quiénes son los que están jalonando esta bebida a nivel mundial? La gente de la tercera hora del café, esa gente joven. Esta bebida es una bebida mucho más suave, no tiene tanta cafeína, no tiene tanto ácido clorogénico, no tiene tantos amargos y también es una base de buenos cócteles, entonces está muy apreciada. ¿Con qué nombre se distingue? Hay que decirlo. Y Néstor me va a regañar, vamos a explicarlo, pero no hay otra forma de llamarla, se llama cold brew. Ese cold es de frío y brew como de preparación, como la forma con que preparar la cerveza. Y así se conocen mundialmente. Cold brew. Cold brew, son cafés fríos. Y nosotros conocemos mucho aquí como los granizados, ese frappuccino. Sí. Pero sabe que Esos yo son- un día pedí un café frío esperando un granizado y me lo dieron así como le está preparando usted, pero con hielos grandes y lo disfruté. Vamos a también. servir esto con hielo, es que es Ah, delicioso. pero ven. Ahí me surge otra inquietud. Sí. Como neófito, que no sé nada de eso. Ese café frío, el café caliente cuando te lo sirven sin azúcar es delicioso. ¿El café frío también es exactamente lo mismo o lleva alguna adición de azúcar? Se puede servir con o sin azúcar. Se puede servir con o sin azúcar. Este café es mucho más suave. Tiene menos cafeína, tiene menos ácido clorogénico, por lo tanto es menos amargo. Y por esa razón, perfectamente la gente lo acepta sin necesidad de azúcar. Pero como también es la base de algunos cócteles, se mezcla con jugos cítricos, se mezcla con mango, se mezcla con algunos otros jugos de frutas, entonces pues realmente esas frutas traen esa frutosa de manera natural. Ahí estamos viendo unas fotografías que Anita nos regala ¿Sabe qué? de preparaciones de café. Y miren esa fotografía, ojo, esto es tercera ola del café, Anita. Por favor, ¿te puedes Nos devolver a la devolvemos. anterior? Ahí, por favor. Miren ese grano, para los que conocen de café están viendo ese pergamino que está como manchado. ¿Qué es lo que ocurrió? Este es un café que se llama Honey. Atención, amigos televidentes, café Honey. ¿Café? Honey, como miel. de miel. Sí. Y miren que ese grano está manchado de las mieles, ya no está
ese café limpio que nosotros estamos acostumbrados a ver en todas las imágenes de la televisión, sino que las mieles, el mucílago de ese café fue secado sin que se fermentara. Entonces se pegan esas mieles ahí y el grano queda totalmente manchado. Hace 15 años no se podía exportar esto de acá porque la federación no dejaba exportarlo, porque ese café se sobrefermenta, las bacterias siguen trabajando sobre ese mucílago que hay ahí y coge unas notas sobre fermentación. Pero los catadores, cuando estamos en una mesa de catación, siempre estamos buscando ese café que le llamamos border wine, al borde del vino, porque es una fermentación que da unas notas vinosas y nosotros en nuestros apuntes lo ponemos afrutado, vinoso, y esa es la percepción física. Esta es una revolución, es un cambio total, jalonado por la tercera ola del café. La gente dirá, bueno, ¿y cuál fue la segunda? La segunda fue ese movimiento de Starbucks, la gran cadena multinacional que creó un concepto que la gente muchas veces todavía no conoce. Starbucks no se hizo grande ni millonario vendiendo café. Starbucks creó un concepto y eso fue lo que vendió. ¿Qué creó? Creó el concepto de del tercer lugar. ¿Cómo que el tercer lugar? El primer lugar de nosotros es el hogar, es nuestra casa. El segundo lugar es el trabajo. Ustedes están en el segundo lugar. Y el tercer lugar es Starbucks. Fue lo que ellos... O tomarnos un café. Vamos a tomarnos un café. En el tercer Es convocar, es convocar al encuentro. Casi que ellos tomaron el concepto de la famosa hora del té británica y la convirtieron en la hora del café nuestro. Exactamente. Estemos donde estemos. Donde estemos. Porque la gente se iba con su computadorcito a una tienda de Starbucks y estaba conectado con el mundo externo, estaba trabajando, estaba recreándose, estaba disfrutando, estaba compartiendo con los amigos y estaba en ese tercer sitio. Entonces la gente, cuando salía del hogar, ya no había trabajo. ¿Para dónde pensaba? Un sitio de encuentro, Starbucks. Un café. Muy bien, nos escriben y tengo preguntas súper importantes. Nos va a tocar hacer un programa sobre café orgánico que nos está preguntando por aquí doña Yolanda Restrepo, qué propiedades tiene. También otra pregunta que me hacen por acá, muy importante, es que sufren del colon irritable. Entonces, ¿qué sugerencia le hacen? ¿Qué tan cierto es? Y una pregunta muy técnica para Juan, que nos hace Néstor García, justamente, según la SCA, hay 5 métodos óptimos de preparación. Me llama la atención la infusión presurizada. Ya estábamos hablando de eso. Don Néstor, no sé si hay algo más para agregar. Mi nombre es Jairo Ocampo, quiero felicitarlos por el programa, muchas gracias, y decirle a don Juan que me siento muy orgulloso de él, le manda a decir don Jairo Ocampo. Muy bien, muchas gracias a las personas que nos escriben. En el próximo bloque entonces solucionamos todas esas cuestiones. Y más bien para un próximo programa más adelante hablamos de café orgánico. Sí. Tanto para hablar. O muy rapidito, café orgánico, otro tema de la tercera ola del café, muy relacionado con este par de jugueticos que no vamos a alcanzar a mostrar hoy, pero que prometo traerlos en la próxima. Pero darnos un vistazo. Sí. Básicamente estos son unos elementos para medir la altura de los árboles en cafés que son amigables con las aves. Los cafés amigables con las aves llevan un sello en la etiqueta que le dicen al consumidor que esa plantación de café está defendiendo los hábitos de las aves y está muy relacionados con los orgánicos. Y ahí encaja lo orgánico. Exactamente, están muy relacionados con lo orgánico. En general, los orgánicos. ¿Este café que orgánicos, trajiste cumple con eso? Este es de Nespor, este no cumple con eso, cumple con otras cosas. Los cafés de especialidad son muchos, hay unos especiales porque son orgánicos. Okay. Porque esa es una de las mayores especialidades, gran tendencia mundial. ¿Por qué? Porque los cafés orgánicos, sencillamente, ¿qué los diferencia? Son producidos sin ningún químico. Y entonces el consumidor está muy tranquilo. O sea, hay un control biológico para las hipotéticas plagas que se puedan presentar. Exactamente. Y la fertilización es hecha como lo hacían los abuelos, con estiércoles, con compost. Boñiga, cagajón y dele. Sí. Nada químico. Exactamente. Ok, ningún químico. Muy bien, Yo vamos no sé a hacer si entonces en este una programa, pausa. pues yo he visto muy pocas personas que digan palabritas aquí. Yo cuando tenga un poco más de confianza voy a volver a tomar el té. Es que la boñiga y el cagajón... Esta es la Pero es que yo tengo, ahí está el sello Be Friendly, mírenlo ahí. Pero es que yo tengo un amigo que tenemos dice, que buscar. más bien yo después les cuento Los los amigos. orgánicos. Hablemos del Be Friendly, ahí está. Cafés amigables con las aves. Este par de jugueticos permiten saber si una plantación de café puede ser amigable con las aves o no. Vamos a hablar de ellos en detalle después. Siempre nos quedamos un poco cortos,
pero... Para que conteste la llamada, vamos al corte, ¿sí? Vamos al corte, vamos al Y usted corte. contestémosle. Ya regresamos. Bueno, se quedaron un montón de cosas ahí como en el aire. Una de ellas era, ay, recuérdame, yo me acuerdo del presurizado. Bueno, la pregunta que nos La del hacía por colon. acá. La del colon, empecemos por esa. Sí, se nos había quedado aquí, yo iba en mi segunda parte de mi juguete, pero no importa, dejemos lo que trabaje. Acabo de abrir un poco la llave para que esto avance un poco más, se nos está acabando el programa. De todas maneras, ustedes no lo van a poder degustar, pero yo espero cuando terminemos acá con ustedes, pues que puedan saborear un poquito. O hacemos un encuentro, los amigos de Néstor Armando, de Enhorabuena, de Juan, y nos vamos a hacer un programa por fuera. En y el tomamos taller de café catación deberíamos invitar gente así como esa misa que ustedes Uy, ¿dónde tienen queda todos tu los taller? días. ¿Perdón? ¿Dónde queda tu taller de catación? Bueno, yo en estos momentos estoy haciendo talleres móviles, ¿cierto? Ah, ya. Entonces, cuando digo un taller de catación es que quiero que hagamos uno acá. Traemos ¿cierto? televidentes, los sentamos aquí Nosotros con nosotros tenemos bien juiciosos. nuestra ¿Y qué le hace que exportadora nos invites para tu casa? Nos vamos de un día para 8. de un día para 8, no hay Sí, ningún sí. problema. Nuestros amigos de la red de amigos, así es. Entonces, estamos hablando de presurización, ¿cierto? Ese fue Sí. un tema que dejamos. Ese es el otro elemento que interviene entonces en extraer compuestos del café, la presión. Entonces tenemos la temperatura y la presión. 2, el tiempo en contacto del agua con el café. Ese es otro elemento. Cuando hay temperatura y hay presión, no puedo dejar tanto tiempo porque entonces Dices me que queda pasa 30 segundos y sobreextraído. chao. 30 segundos y chao. Porque si no me queda sobreextraído y no soy capaz de tomar. Porque es que, y eso lo ve uno en las cafeterías normales. Sí. Llegan y pasan el agua y vuelven y la pasan, y vuelven y la pasan, y vuelven y la pasan y terminan tomando esa tinta No, cubana. eso sí es fatal. Después de 20 minutos un café ya ha perdido sus propiedades y si se recalienta ya Juan, no hay y eso café. puede ser causa del dolor en el colon. Pero la por inflamación. supuesto, entonces vamos allá. Yo invito a esta persona que sufre del colon realmente a que intente, por ejemplo, cafés fríos que tienen mucho menos sólidos disueltos que le pueden hacer daño. Pero lo más importante es que recurran a cafés de origen. En algunos supermercados uno encuentra cafés de origen, encuentra algunas fincas que están vendiendo ahí su café. Yo quisiera, digamos, si prosperamos en nuestro programa de café, que algunos de los productores que se vinculan también en un momento dado puedan ofrecer su cafecito. Los ponemos a prueba con usted y con esto. Y entonces, pues estas personas pueden llamar, por ejemplo, a un productor. Yo, en un momento dado, caté este café, me pareció un café muy interesante y es un café pues que se vende en el Quindío, pero hoy los que están produciendo café lo despachan a cualquier parte de Colombia. Y entonces el problema del colon radica en que si se oxida demasiado el café, ahí es donde te afecta. Es café fresco. Uno, bueno, café puede fresco. ser Y para orgánico, tener café fresco, de origen. miren, hoy, si nos quedamos con esto, yo me voy feliz a casa. Traten de comprar café en grano, esa es la mejor marca, café en grano. No compren café molido, porque el café molido se oxida muy rápido, lo ataca muy rápido el oxígeno. Y O sea entonces que- después solucionan el problema de la molienda, lo pueden moler. El que tenga molinos de arepa, ponga su molino de arepa, que hay un molino La mejor que licuadora, ese. el La licuadora, el Nutribullet, molino de arepa. el O si no, Nutribullet. pues hombre, hace uno el esfuercito y con 60.000 pesos se compra uno el molinito pequeñito que les decía. Ni le pregunto por el café instantáneo. O sea, más bien, ni hablemos de ese tema. Hay un Dios mío, mensaje. bendito. Vea. Un mensaje. Ese sí Buenas tardes, nos es dicen. fatal. Fatal, para prohibido, muchos problemas terminantemente gástricos. prohibido. Muy bien, buenas tardes. Por Dios, van a tener que inventarse un sitio donde podamos degustar estas delicias de café, incluyendo el café de Néstor Armando, aunque sea más criollito, nos está diciendo por acá María Victoria. Y Marta María, que nos hace una pregunta que ya le voy a contestar internamente, que le voy a poner en contacto con Juan, porque nos están diciendo que dónde se consigue ¿cómo se llama este aparatico? Este aparatico se llama un dripper, que es como un goteadorcito. Decía que eran 4 jugueticos, la tapa, el tanquecito. Les voy a enseñar a hacerlo más simple, no necesitan comprar el aparatico. Cojas en una bolsita de té, sáquele el té, póngale café, coja una botellita de agua de esas que le venden Cristal o cualquiera de ellas
y meta la bolsita, sáquele un poquito de agua, meta la bolsita ahí y póngala 24 horas en su nevera y tiene café frío. Así de sencillo. Así de sencillo. Qué rico. Así, eso es café frío. En una botella o en una jarrita puede ser. Sí, pero en una botella queda listo para tomar porque le metes la bolsita de tisana con el café ahí, con 20 o 30 gramitos, va sondeando la dosis. Pero yo creo que cualquier telita que pueda servir también se amarra. Cualquier telita que permita filtrar. ¿Y sabe Eso qué? sí, no la media de la abuela. Que La media velada, no, con sabor. Sin Ponemos sabor a la media abuela en velada. calzas prietas el domingo para la misa. ¿Sabe qué? La invitación también para cerrar este programa, que ya se nos va acabando el tiempo, es que muchas veces nosotros vamos a otros países, vamos a otras ciudades, como lo decíamos aquí, por ejemplo, con el pueblito paisa, que está desperdiciado, que no lo aprovechamos, que no es un centro de cultura, que lo deberíamos de explorar más también. Si a su casa vienen de otros lugares, así sea de Colombia, ofrézcales un buen café, ese es nuestro producto, claro. Porque es que algo que nos tiene muy perjudicados en este momento, Juan, y para cerrar el programa con eso, y a los productores, es que justamente el café de Colombia está perdiendo no su valor, su precio, ¿cierto? Entonces, hagamos como esa diferencia para que la gente entienda de manos tuyas qué es lo que está pasando con la situación del café y cómo nosotros podemos contribuir con cosas tan pequeñas como hacer unas compras con los cafés de origen colombiano, un buen café, forzar a que esa tercera ola tenga sentido. Qué buen mensaje, a mí se me ocurre algo, no sé, es pregunta. Si yo compro el café en grano y lo muelo, yo de pronto llego a un supermercado y me dicen, pues que ese café es demasiado costoso, porque si uno cuesta más o menos unos 10.000 pesos y este puede costar unos 20, 25 más mil o menos, pesos. 18, bueno, 20, pero ese no te enferma. No, pero es que quiero agregar es esto. Sí. Cuando lo mueles, necesariamente te rinde más que el otro. Claro, y tienes el control en tus manos, mueles solamente lo que te vas a consumir hoy o mañana y le das el tipo de molienda que vas a necesitar. Así, antes de que se nos olvide, no dijiste lo del presurizado. ¿Eso es una presión que le meten al vapor o qué? ¿Vapor, normalmente vapor de agua? hay máquinas entonces donde es perfectamente posible controlar la presión y lo que hacen es entonces extraer. Que uno va a una tienda de café especializado y uno oye que por acá... Sí, hay otras maquinitas que se llaman Aeropress y hay otra forma de agregar un poquitico de presión para que haya una mayor extracción. Pero se nos vienen muchas preguntas. Pero tenemos 4 minutos para cerrar el tema. Y tú lo planteaste, Tati, y es que ahora, tristemente, nuestros cafeteros están trabajando a pérdida. Sí. ¿Qué Tocaste un tema demasiado sensible y yo creo que ¿quién regula los precios internacionales del café? Es un tema supuestamente de oferta y demanda. La bolsa de Nueva York todos los días abre a las 8 de la mañana, cierra a la 1, pero hay unos capitales golondrinas ahí haciendo estragos, especialmente con los fondos de pensión de los países grandes que tienen enormes capitales y entonces especulan en estos mercados y tiran los precios al piso de una manera mezquina, quitándole centavos de dólar al productor. Comprarlo muy barato, guardarlo y especular con él para más adelante. Claro, y a veces ni lo compran, hacen todas las operaciones de papel, se ganan un montón de plata con esos capitales golondrina y ni siquiera tuvieron el café físico en su poder. Esto es absurdo. Son 25 millones de familias productoras en 85 países en el mundo que hoy están produciendo a pérdidas para que tengamos nuestro combustible diario. 450 millones de tazas se tomaron hoy en los Estados Unidos, el principal consumidor del mundo, y mezquinamente les quitamos un centavo de dólar, que son 420 dólares en un contenedorcito, se lo quitamos a los productores de café, el eslabón más frágil de la cadena. Yo quisiera que en un próximo programa hablemos bastante de esto. Entonces hay que comprar el café nuestro de origen y tenerlo. Unidos podemos lograrlo. Ese es el mensaje, Juan. Entonces, próximo programa vamos a hablar de estos aparaticos que nos trajiste. ¿Cómo es que se llaman? Sí, estos aparaticos son unos jugueticos para medir básicamente la altura de los árboles, en la que si no tienen determinada altura las aves migratorias no se posan ahí, y para medir un dosel de sombra. Son muy bonitos, Pero entonces dinos rápidamente por qué las aves migratorias tienen que ver en este proceso. O sea, ese necesita dos programas. ¿Por qué tienen que venir? Ellas tienen que salir de los Estados Unidos y de Canadá cuando empieza el frío, empiezan un peregrinaje. Hay una cosa muy linda, si va a haber buenas condiciones del tiempo, se atraviesan el Golfo Pérsico en travesía, 1000 kilómetros, si no,
¿El Golfo Nunca Pérsico se meten o al el mar. Golfo de México? El Golfo de México, perdón, Sí. perdón, gracias. Sí. El Golfo de México. Si no se meten por la plataforma continental, ese solo hecho debería servir para orientar programas de investigación en la navegación aérea. Uno. Llegan acá al continente sudamericano o a esta parte de América y se dividen en dos rutas y se quedan en los ecosistemas cafeteros un tiempo cumpliendo papeles ecosistémicos interesantísimos que después tenemos que hablar. Control biológico. Fascinante. Control biológico. Ese es un tema fascinante, Juan, y Y vamos a como hablar de hemos eso. estado tumbando sombra para obtener mayor producción en el café, estas aves que encuentran estas áreas fragmentadas tienen problemas para regresar a los Estados Unidos. El gobierno norteamericano creó partidas millonarias para defender una especial, la reinita cerúlea, porque si ella no regresa a los Estados Unidos en las cantidades que la necesitan, sus ecosistemas forestales se les disparan las plagas allá. Ahí hay un tema de conexión impresionante que vamos a hablar de. Eso nos ratifica que el aleteo de una mariposa en sí. China causa Se un siente en tsunami. Japón. El efecto Se siente en mariposa. California. Ahí está, qué bien. Perfecto. Y Juan habla de eso, gracias Néstor. Juan habla de eso porque es ingeniero agrónomo, es doctor justamente en este tema y no solamente es amante del café, así es que es toda una autoridad para hablarnos de esto. Juan, muchísimas gracias. A Ahí ustedes tenemos por entonces invitarnos. sus Y quedamos teléfonos de casos. contacto. Quedamos muy casos. Y quedamos casos. Es como siempre, ¿cierto? Sí, quedamos Aprendimos mucho, Juan, muchas Muy bien. gracias. Bendiciones, amigos televidentes, que tengan una feliz tarde. Y les recuerdo, este programa queda en nuestro canal de YouTube para que lo busquen. Enhorabuena, café. Así va a quedar. Gracias. Chao, chao. ¡Mua!